ciego y mudo que le sanó, liberándolo, viendo y hablando, los escribas y los fariseos murmuraron contra Jesús. Entonces Jesús les exhortó. Y de esa exhortación yo quiero resaltar dos versículos claves. Allí en el Evangelio, según San Mateo, capítulo 12, verso 34, verso 35. Dice la Escritura: generación de víboras, ¿cómo no podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Cómo no podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Lo que aprendimos, enseñamos, decía el apóstol ahora. Enseñar lo bueno, enseñar la Escritura. En pocas palabras. Óyeme bien. Yo quiero que usted, por favor, resalte en su Biblia. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Note entonces que el pecado que Jesús estaba confrontando era el deliberado rechazo de los fariseos de lo que ellos sabían provenían de Dios. No voy a hablar de esto, pero sí, ni tampoco de si ofendían a Jesús o al Espíritu. Ellos no podían negar que lo que el Espíritu Santo había hecho a través de él. Ellos sabían que Jesús era usado por el Espíritu, o el Espíritu hacía cosas a través de Jesús, y Jesús las hacía en el nombre del Padre. Así que atribuyeron a Satanás una obra que ellos sabían era de Dios. Pero recuerde, mi querido hermano, que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, la Biblia dice que le es por pecado. ¿Alguien me dice amén? Amén. Eso dice Santiago. Son muchas entonces las cosas que dejamos acumular en el corazón de nosotros los hombres. Cosas que se van anidando. Cosas buenas, cosas malas. Oye, eso tan tremendo. Cosas que se van incrustando en el corazón de nosotros. Buenas y malas. Que no aprendimos a filtrar, y por no filtrarlas se van metiendo y se van escondiendo en el corazón, haciendo un nido vicioso, haciendo un nido en el corazón, y se van adueñando de una u otra manera de él. Por la naturaleza del mensaje en esta mañana, necesito toda su atención. Con ojos de amor va a mirar al que está a su lado y le va a decir: cuidadito, me interrumpe. Dígale: Cristo le ama, yo también. Aleluya. Vamos al tema. Libro de Nehemías, capítulo 12. Tocaré algunas cosas interesantes. Capítulo 12 del libro de Nehemías, verso 27. Para la dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región de alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de los netofaitas,
Fatitas, y de la casa de Gilgal, y de los campos de Geba, y de Asmavet, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Fíjense que cada cosa que estamos leyendo tiene un porqué y un para qué, y una razón de su existencia. Por eso necesito que esté atento a lo que estamos leyendo. Y de la casa de Gilgal y de los campos de Geba, Asmavet, bueno, verso 30, y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo y a las puertas y el muro. Hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro, y puse 2 coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha sobre el muro hacia la puerta de Muladar, e iba tras ellos Osaías con la mitad de los príncipes de Judá, y a Azarías, Esdras, Mesulam, Judá y Benjamín, Semais y Jeremías. Y de los hijos de los sacerdotes iban con trompetas Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanayas, hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asaf. Y sus hermanos Semaías, Azarael, Milalai, Gilalai, Miai, Natanael, Judá y Aminai, con los instrumentos musicales de David, varón de Dios, y el escriba Esdras delante de ellos. Y a la puerta de la fuente, enfrente de ellos, subieron por las gradas de la ciudad de David, por la subida del muro, desde la casa de David hasta la puerta de las aguas del oriente. El segundo coro iba del lado opuesto, y yo en pos de él, con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho, y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja, y a la puerta del pescado, y la torre de Ananael, y la torre de Amea, hasta la puerta de las ovejas. Y se detuvieron en la puerta de la cárcel. Llegaron luego los 2 coros a la casa de Dios, y yo y la mitad de los oficiales conmigo, y los sacerdotes Eliasim, Maaseayas, Minanamín, Micaías, Elioneia, Zacarías y Ananías, con trompetas. Y si nace el 24 de diciembre le ponen matraca, aleluya. Hay poder. Y Maasías, Semaías, Eleazar, Usí, Joanán, Malaquías, Elam y Eliezer. Y los cantores cantaban en altavoz, e Isaías era el director. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas, y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Ponga atención a esto. Capítulo 13, verso 1 al 10. Mire lo que dice. Aquel día, atento a estos 10 versículos, por favor. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una
gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros y a las ofrendas de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen la cámara, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Oh, aleluya. Mire esto tan tremendo. El libro de Nehemías concluye la historia del Antiguo Testamento, cuando a los judíos exiliados se les permitió el regreso a su país de la cautividad en Babilonia, allí en el 539 antes de Cristo. Ay, ay, ay. El libro de Nehemías tiene, entre muchas cosas, la particularidad de registrar la consumación, óyeme bien, de los pasos básicos de la restauración del judaísmo, necesarios para la venida de Cristo en el Nuevo Testamento. Jerusalén y el templo fueron reconstruidos, se restauró la ley, se renovó el pacto, y el linaje de David quedó intacto. Nehemías salió de Persia hacia Jerusalén en el año 444 antes de Cristo para ser gobernador de Judá. Nehemías enfrentó una gran oposición, pero en 52 días restauró el muro. Amados, Nehemías era un hombre talentoso. Nehemías era un hombre valeroso. Nehemías era un hombre perseverante. Nehemías era un hombre dedicado a la oración. Encontramos que Nehemías junto con Esdras lideraron el proceso de restauración del pueblo. Y en ese proceso de restauración, mi querido hermano, Nehemías encontró un asunto que se hacía delicado y muy peligroso. ¿Está conmigo? Ponga atención a eso. En ese asunto, Nehemías, en ese asunto de restauración, Nehemías se encontró con un problemita bastante delicado, peligroso. Y de ese asunto quiero hablar en esta mañana. Óyeme bien. Quiero tocar este asunto en esta mañana. El sacerdote Eliasib, ojo a esto, el sacerdote Eliasib, el padre, el esposo, la mujer de la casa, el jefe, el pastor, el empresario, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de Dios, ojo a esto, se emparentó con Tobías y le dio lugar en la cámara, en los atrios de la casa de Dios, violando así un mandato divino, como enseña Deuteronomios capítulo 23. ¿Quién era Tobías? ¿Quién era Tobías? ¿Y por qué estaba habitando en la cámara, en los atrios de la casa de Dios? Tobías era un funcionario amonita. Los amonitas
nombres de los descendientes de Ben-Amí, el hijo menor de Lot, con su hija menor. Tobías venía de familia noble. Y junto a Sanbalat, Gesem, el árabe, fueron enemigos de Nehemías y del proyecto, del propósito de Dios para este pueblo, ya que estuvieron activos en el plan para detener la obra. Tobías significa Jehová es bueno. Hay gente con apariencia de buena. Aló. Se casó con una mujer familiar del sacerdote Eliasib. Y por ese parentesco, el sacerdote Eliasib lo lleva a vivir en la cámara sagrada del templo. Todo esto aconteció, mi querido hermano, mientras que Nehemías había regresado al rey Artajerjes. Dice Nehemías 13, 4 y 5, dice así: y antes de esto el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino, del aceite que estaban mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros y a las ofrendas de los sacerdotes. ¡Wow! Iglesia, según estos versículos, para que Tobías entrara en la cámara, en la habitación, era necesario sacar todas las cosas que llenaban la cámara. La cámara de la intimidad. He titulado la conferencia En la cámara de la intimidad. En mi cámara de la intimidad entró Tobías. Y para que Tobías pudiera estar en la cámara de mi intimidad, se tuvo que sacar algunas cosas de adentro. Ponga atención. Se sacaron cosas como las ofrendas. Ofrendas. Muchos no ofrendan. Ofrendas son los presentes o los regalos de agradecimiento, de amor a Dios. Aló. Se sacaron el incienso. El incienso, que son las oraciones de los santos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya no había forma de ofrendarle. Ya no había adoración al Rey. El incienso. Se sacaron los utensilios, que serían en nosotros los dones, los talentos que hay en cada uno de nosotros. Vaya agarrando y vaya escribiendo, vaya grabando. Se sacaron los diezmos, que serían el cumplimiento, la obediencia de cada creyente, que no es en la ley, era antes de la ley, en la ley, después de la ley y en el Nuevo Testamento, sí que peor. Se sacó el vino, que representa el gozo. Se sacó el gozo del interior, de la cámara secreta. Se sacó el aceite, que representa la unción del Espíritu Santo. Ya no había unción. Se sacaron los cantores, levitas, serían los ministerios para nosotros hoy. Se sacaron los porteros, el pueblo que cuida, el cuidado, el pueblo que vigila. Se sacaron las ofrendas para los sacerdotes, la dote para cada uno de ellos. Óyeme, llegó la hora de reformas espirituales en muchos de nosotros. Iglesia, en muchos Tobías está haciendo estragos. En muchos Tobías se ha metido y ha tomado posesión y está haciendo daño en el corazón de algunos y de muchos. Pero esto tiene que cambiar, iglesia querida. Óyeme, Tobías está desocupando a muchos. Tobías está dejando vacío su cámara sagrada, su cámara secreta, su cámara de comunión con Dios. En muchos Tobías se ha metido para dañar su relación santa con el Padre Celestial. ¿Qué representas, Tobías, hoy en tu vida?
¿Qué representas, Tobías hoy en la vida de cada uno de nosotros? Iglesia, en la cámara de la intimidad no puede estar Tobías. Porque si él está, muchas cosas importantes y dadas por Dios para ti serán sacadas. Óyeme, Tobías se mete a sacar lo que a él no le conviene. Tobías se mete a sacar lo que a él no le agrada. Tobías se mete a sacar, óyeme bien, y él entra para dejarte vacío interiormente. Por eso usted ve hoy en el pueblo de Dios mucha gente hueca espiritualmente. Porque Tobías se metió y los vació. Sacó de la cámara de la intimidad muchas cosas. Él se hace dueño de lo que ocupa. Él se mete como Pedro por su casa, como dice el dicho callejero. Él se mete sin permiso. Él se mete con excusas. Él se mete sigilosamente. Él se mete con astucia. Aló, iglesia, Tobías en primer lugar es un intruso. El intruso de Tobías se ha metido en muchos. Y por eso usted ve a cristianos hablando con sentimientos salvajes, hablando con sentimientos y con rencores, con odios. Ese intruso, en sus sinónimos encontramos es un advenedizo, un forastero, un extraño, un entrometido, un fisgón, un indiscreto, un curioso, un espión. El intruso es aquel que se introduce, se mete sin derecho, se mete a la fuerza o con sutileza, se mete de cualquier manera, se mete, iglesia querida, y siempre llegan con malas intenciones. La Biblia dice que cuando Tobías y sus compinches oyeron el deseo de Nehemías, dice la escritura ahí en Nehemías 2:19, que hicieron escarnio de ellos y los despreciaron e hicieron malas declaraciones. Póngame mucha atención, mi querida iglesia. Estoy seguro que por eso se quiso aparentar con el sacerdote Eliasib, para poder meterse en el corazón de la cámara íntima con Dios. Wow, iglesia, el intruso siempre buscará la forma de poder entrar y así poder sacar de ti lo que es de Dios. Oh, hoy hay muchos hablando de forma libertina, hoy de forma soez. Hoy hay muchos cristianos, óyeme bien, cambiando la sana palabra por la cultura del mundo, por el lenguaje del mundo. Hoy a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. Tobías se mete, el intruso viene a sacarlo de Dios en ti. El intruso Tobías, que se le metió a Pedro, le sacó la fe y lo puso a negar a Jesús. O sea, él sacará las ofrendas que son tus presentes, tus regalos, tu amor a Dios. Ya no hay gratitud hacia Dios, ya no se honra a Dios, ya no hay nada para darle a Él. Él saca las ofrendas, aleluya. El intruso sacará de ti el incienso, que son tus oraciones, son tu forma de orar, tu vida de oración, tu vida de secreto, tu vida de intimidad con Dios. Sacará de ti el deseo de orar, el tiempo de altar personal. Y si no hay, iglesia querida, y si no hay vida de oración, entonces hay muerte espiritual. Si saca de ti el incienso, te sacará, óyeme bien, la comunión con Dios, te dejará incomunicado con el cielo, aleluya. Si Tobías el intruso entra, sacará de ti los utensilios, que son los dones, los talentos. Y sin los dones, sin los talentos, ¿cómo le servirás al Señor? Por eso usted ve en muchas iglesias cristianos marchitándose, tienen vacíos sus corazones. Le sacaron los utensilios, los dones, los talentos, iglesia, y no hay nada para adorar a Dios, para servir a Dios. Le sacó el incienso, la oración. Perdieron el tiempo de oración, de intercesión, de comunión. Porque en el secreto, cuando usted tiene secreto, Dios alimenta a tu hombre espiritual y tienes un crecimiento. Pero no había incienso. Tobías lo sacó. Óyeme, Tobías saca tu tiempo de oración y le mete la telebovela. Tobías le saca tu tiempo de oración, el incienso, y te mete el chisme, te mete la murmuración. Tobías te saca el tiempo de oración, el incienso, y te lleva a hacer cosas extrañas
que Dios no ha mandado ni ha pedido. Eso hace Tobías. Hoy muchos cristianos se están marchitando en la iglesia. El apóstol Pablo hace una tremenda, pero tremenda recomendación. Allí en 2 de Timoteo, capítulo 3. Él dice, también debes saber esto, verso 1 al 6. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Iglesia, Pablo, oye bien, Pablo dice que hay que evitarlos. A estos se evita, porque de estos son los que se meten en las casas, en las cámaras sagradas, en el corazón, y llevan cautivas, óyeme bien, a las mujercillas. A estos hay que evitar. Alguien diga amén. Amén. Se meten y sacan lo de valor. Los Tobías son intrusos que sacarán de ti el diezmo, o sea, tu cumplimiento, tu obediencia. Te pondrá rechazo para diezmar, u ofrendar, o pactar. Y eso sería anular tus bendiciones. Y si no hay cumplimiento y obediencia, no habrá forma de pedir herencia. Iglesia, si el Tobías, el intruso, entra, saca de ti la obediencia en el cumplimiento a la palabra. ¿Por qué es tan neurálgico este punto? Porque es el que más le afecta al hombre. Usted es el que se priva de la bendición. Esto no es una obligación. Iglesia, si el Tobías, el intruso, entra, te sacará el vino. Y cuando hablamos del vino, te repito, te sacará el gozo. Ya no habrá gozo en ti. Por eso usted ve a más de uno en la iglesia con cara de amargado limón. Y la gente adorando, aplaudiendo, y ella así. El macho man. El hombre increíble. Pero increíble que seamos hombres. Aleluya. Cuando saca el vino, saca el gozo. Ya no hay alegría. No hay regocijo. Todo nos parece igual. Entra una frialdad terrible. Un endurecimiento, un envejecimiento prematuro. Las cosas van golpeando. Si Él saca el vino, saca el gozo de ti, ya no habrá alegría. Será una vida apagada y sin estímulo alguno. El gozo es vida. O sea, el gozo te mantiene vivo. El enfermo del estanque de Bethesda, que llevaba allí 38 años, perdió el gozo. Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Y él le contesta, Señor, no tengo quien me meta en el estanque. Y entre tanto que yo voy, otro llega primero que yo. O sea, ya estoy resignado a morir así. Y por eso usted ve cristianos gritando, ¿y ahora quién podrá defenderme? Y el diablo sale, no contaban con mi astucia. Aleluya. Oh, gloria que vive. Alabado sea el Rey.